Bien, en este video vamos a desarrollar el tema de confiabilidad de instrumentos en una investigación. Vamos a usar el cálculo del coeficiente del alfa de Cronbach y además vamos a referirnos sobre la validez de constructos teóricos. En algún punto de una investigación siempre se va a utilizar la confiabilidad de instrumentos. Esto porque no solamente se vale o se acepta la validación, sino también se aceptaría de que en una investigación los instrumentos no reflejen cambios sobre la percepción que se está estudiando, a partir de a quienes les ejecutamos nosotros o obtenemos datos para una investigación. La confiabilidad de instrumentos en la investigación se refiere al grado en que un instrumento arroja los mismos datos cuando se vuelve a medir, ya sea una característica o cualquier atributo que se esté investigando en situaciones similares. Se da por hecho de que el evento que se mide no cambia. Y la confiabilidad también se refiere a la exactitud de esa medición. Se va a expresar mediante unidades que varían de 0 a 1, esto es, indicando probabilidad. En ningún caso vamos a obtener valores negativos respecto a la confiabilidad. Mientras más se aproxime a 1, es más confiable el instrumento. Y se puede decir de que es más preciso en la medición de lo que se quiere medir. Entonces, la precisión en lo que se quiere medir en una investigación no solamente se refiere a tener validez, sino también la confiabilidad de los instrumentos que se vayan a usar en la investigación. Se basa en un modelo de consistencia interna porque lo que se busca es una correlación basándonos en las medias de los elementos que se van a medir en cuanto a las alternativas de respuesta. Siempre el modelo de alfa de Cronbach será más de 2. Se busca esto porque generalmente se trabaja con escalas tipo Likert. Ya para definiciones dicotómicas se puede utilizar los algoritmos KR20 de Kunders-Richardson para poder trabajarlos si fueran de 2 alternativas. En este caso, el modelo de consistencia interna se refiere a trabajar respuestas en más de 2 por medio de una escala. Aunque se deberá tomar en cuenta lo siguiente, que es más apreciable que la respuesta real de una decisión sea definida ya sea hacia lo positivo o negativo sobre lo que se quisiera preguntar. Likert genera a partir de respuestas impares, más de 5, un nivel intermedio donde la persona que opina o da su valor respecto a lo que se pregunta en el instrumento o se refiere al instrumento define lo que es el no tener o no darse o no ponerse hacia un lado positivo o negativo de lo que se le está preguntando. Por lo tanto, Likert pudiera tener más de 2, teniendo también una paridad o valores pares de alternativas para poder desarrollar realmente una decisión o una respuesta real. La idea es utilizar lo que en la estadística se maneja o determina por varianzas o la variabilidad que pudiera darse en las respuestas que se dan al instrumento. Y luego pues se tiene que determinar el coeficiente del alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach no necesariamente se puede definir su confiabilidad a partir de toda la posibilidad de hacerlo sobre el instrumento aplicado a una población o una muestra. Se puede determinar dentro de una prueba piloto para desarrollar la varianza de cómo se ha respondido y determinar el coeficiente del alfa de Cronbach. El cálculo implica, pues, como se mencionó antes, la idea de la varianza por cada elemento de manera parcial y luego tener los totales y poder conseguir una probabilidad del test del alfa de Cronbach. Para el ejemplo, tengo un cuestionario que es sobre trabajar un data center y cómo pudieran responder a este cuestionario o a este conjunto de preguntas en una encuesta las personas.
que trabajan en lo que son tecnologías de la información, en este caso para lo que es un centro de datos. La idea es conseguir la definición teórica de lo que en un centro de datos se pudiera trabajar y si están totalmente de acuerdo o en desacuerdo los usuarios o las personas que trabajan dentro de un centro de datos. Se ha elegido este instrumento que contiene 28 preguntas o 28 afirmaciones sobre las cuales se busca el estar de acuerdo o no dentro de una empresa. Bien, si ustedes se dan cuenta, se trabaja más de 2 elementos de respuesta. La escala de Likert hubiera colocado un quinto elemento al centro, pudiendo la persona a quien se le entrevista desarrollar ningún criterio o no desarrollar ningún criterio sobre lo que se le está preguntando o pidiendo una opinión. Por lo tanto, para el caso se ha deshabilitado el trabajo de tener este punto intermedio. Lo que sí se debería definir entonces es en el instrumento lo que son los elementos o preguntas que se le vaya a hacer a la persona. En este caso se han mostrado 28 elementos para formalizar el trabajo de un centro de datos para una investigación de ingeniería de sistemas e informática. Bajo este desarrollo entonces tenemos que hemos conseguido un plan piloto para observar cómo han contestado las personas y vamos a utilizar el software estadístico SPSS para desarrollar lo que es la confiabilidad a través del alfa de Cronbach y luego veremos cómo se puede ir desarrollando constructos. Pudieran ser la validación de lo que la teoría dice para lo que es la construcción de un instrumento y lo que quiero evaluar o lo que quiero medir para lograr objetivos dentro de la investigación. Bien, en SPSS nosotros construimos, vamos a intentar construir aquí, tendría la definición de 28 intervenciones o preguntas para eso. Bien, vamos a definir la primera pregunta como I01 y vamos a definir un valor del tipo numérico y vamos a definir que tiene una sola definición de trabajo numérico, no hay cifras decimales y eso se pone en el tipo de variable. La etiqueta se refiere al trabajo sobre la pregunta. I01 es la variable y la etiqueta es la primera pregunta de mi cuestionario. Sería si existe la segregación de funciones entre programadores, gestores de TI del entorno de producción y bases de datos de producción dentro del centro de datos. Entonces, esta sería mi etiqueta. ¿Qué valores puede tomar? De hecho, que los valores que puede tomar para respuesta sería 4 valores. Haremos del 1 al 4 para indicar si está totalmente de acuerdo, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Entonces definimos 1 para lo que es totalmente de acuerdo. Añadiremos 2 para definir el grado totalmente de acuerdo y luego de acuerdo. No habría intermedio, punto. Solo pasaríamos a que nos diga la persona si está en desacuerdo o que nos diga si está totalmente en desacuerdo. De esta manera entonces generamos la escala para poder consultar a las personas y lograr poner nuestros datos en SPS de acuerdo a los valores de escala, que es lo que al alfa de Cronbach necesita desarrollar. Necesitaba desarrollar lo que es el trabajo mediante
determinar ítems o elementos con varias alternativas de respuesta, más de dos, para obtener entonces una definición de escalamiento o escala. Bien, ya lo tenemos entonces, lo aceptamos y por supuesto definimos esta medida del tipo ordinal. Definición de una variable cualitativa porque estamos evaluando no una variable cuantitativa para estos indicadores que se van a tomar en cuenta en el instrumento. Muy bien, de esta manera entonces hemos ingresado los datos y vamos a hacer lo mismo con las otras preguntas. Muy bien, aquí ya se han desarrollado las 28 preguntas para poder trabajar el proyecto. Bien, aquí yo voy a eliminar esto porque ya he hecho algún trabajo antes, pero son 28 preguntas, son las que se han generado a partir del cuestionario que se ha desarrollado con los elementos. La forma la hemos visto antes. Ahora, teniendo ya esto, vamos a ingresar cuáles han sido las respuestas de las personas que han contestado a este instrumento. Han contestado 14 personas para desarrollar respuestas a las 28 preguntas, que son las 28 variables que tenemos. Son 28 variables de medida ordinal para variables cualitativas. Bien, en SPS tenemos también en el menú ver las etiquetas de valor para mostrar de que en la pregunta 1, por ejemplo, que se dio, la persona primera contestó que está totalmente de acuerdo, la segunda persona está en desacuerdo y así sucesivamente poder desarrollar las 4 alternativas para poder trabajar. De esta manera se ingresan los datos. Ahora, ¿cuál es el valor del alfa de Cronbach para ver la confiabilidad? Recordemos que en la teoría se menciona de que esa confiabilidad se refiere a la exactitud de la medición a través de una probabilidad. Entre más se aproxime uno, es más confiable el instrumento, es decir, es más preciso en la medición de lo que se quiere medir. Bien, esto lo hacemos en el menú analizar con nuestros datos ingresados y vamos a revisar dentro de escala el análisis de fiabilidad. El análisis de fiabilidad se va a hacer para todas las medidas, en este caso sobre todas las preguntas que se han hecho a las 14 personas. Bien, se selecciona de la parte izquierda hacia la derecha los elementos y se observa que el modelo a utilizar es alfa de Cronbach. Se puede referir que hay otros valores para analizar la confiabilidad y otros métodos como el de dos mitades, Goodman o paralelo o paralelo estricto. Los estadísticos a trabajar, pudiéramos nosotros trabajar algunos de ellos, como ver las correlaciones, las covarianzas, y un punto interesante es observar que el descriptivo puede analizar la escala si se elimina el elemento. Ya vamos a explicar a qué se refiere esto. Bien, continuamos y vamos a darle a aceptar para que haga el cálculo. Bien, lo que nos muestra el SPS es la idea de trabajar entonces los 14 elementos como sujetos han respondido a lo que es el trabajo de estas preguntas que se han hecho para este centro de datos. La fiabilidad entonces está mostrándose con un 0,852. Recuerdan ustedes entonces que el alfa de Cronbach ya tipificado está mostrando un nivel muy alto, cercano a 1. Por lo tanto, debo definir estadísticamente que el instrumento es confiable. Tengo una matriz de correlación que ustedes verán que tiene en su diagonal el valor unitario y luego las correlaciones respecto a cada pregunta entre ellas. El siguiente cuadro muestra el valor del total elemento y también muestra lo que es el alfa de Cronbach
si se eliminara un elemento. Si yo tengo que el alfa de Cronbach en su validez, en su confiabilidad, refiere un 0,852, yo miraría la matriz total elemento para poder observar cómo pudiera aumentar el alfa de Cronbach en su confiabilidad estadística para aumentar. Vemos que la confiabilidad es muy fuerte en todos los elementos si se eliminaran. Tal vez el elemento número 0,84, que es el que se observa aquí, pudiera referir un aumento un poco considerable respecto al alfa de Cronbach. Tiene que ver con una pregunta si se tiene software propiedad en una empresa de outsourcing. Bien, esta pregunta entonces referiría una mejora en el alfa de Cronbach, pero ya lo tengo bastante fuerte, así que dejaría el alfa de Cronbach ahí. De esta manera nosotros hemos desarrollado que el alfa de Cronbach mide una confiabilidad del instrumento. El siguiente punto a analizar es el punto que se refiere a lo que es la validez del instrumento a través de factores. La idea de constructos es un poco más amplia, sin embargo quisiera utilizarlo para mostrarlo en este ejemplo. Y la validez del constructo se refiere al grado en que una medición se relaciona consistentemente con otras mediciones de acuerdo con hipótesis derivadas teóricamente y que conciernen a los conceptos o a las construcciones que se quieren medir. Esto refiere entonces que el constructo va a indicar si este instrumento se refiere realmente a la teoría y puede ser agrupado en factores que permitan conceptualizarlo. Muy bien, vamos a analizar si el constructo de estos instrumentos que se están mostrando para un centro de datos es correcto. Con los mismos datos del cuestionario ingresado, nosotros podemos ir al menú Analizar e ir a lo que es Reducción de dimensiones para analizar lo que es la factorización. Seleccionamos el factor o la definición del factor para poder desarrollarlo. Bien, igualmente las variables que estaban en un principio desarrolladas a la izquierda los podemos colocar hacia la derecha para conseguir este análisis factorial. Es una definición descriptiva porque es una definición de un instrumento que define variables cualitativas y vamos a analizar KMO como una prueba de esfericidad de barra. Vamos a ver cuáles son las respuestas que nos da para estos factores que intentamos buscar y validar como constructo. Luego tendremos el método a utilizar. El método a utilizar va desde componentes principales o la factorización de ejes principales, que son los más usados, o inclusive un análisis de alfa de Cronbach. Por eso está relacionado. Pero vamos a utilizar componentes principales y indicar que se puede desarrollar factores o componentes a partir de las respuestas de esta prueba piloto. Luego utilizaremos una rotación, la rotación Varimax, en este caso puede ser que define lo que es la rotación de las respuestas y las preguntas que se han contestado y su correlación. Habrá una solución rotada, que es lo que vamos a especificar. Y luego utilizaremos Bartlett para poder guardar como variables. Este guardado nos va a implicar una nueva configuración de esas puntuaciones factoriales en nuevos elementos. Y serían los componentes que se logran trabajar dentro de esta validez de constructo. Bien, aceptamos para observar los resultados. Muy bien, tenemos entonces un conjunto de valores que han aparecido en la extracción y todo se desarrolla.
Aquí aparece lo que es la varianza, que explica el trabajo de cada uno de los componentes. Mientras mayor es el componente en cuanto a sus autovalores iniciales, mayor mostrará valores dentro de ese componente. Bien, estamos observando la definición del porcentaje de varianza que se explica dentro de estos componentes. Seguimos analizando y observamos que tenemos 8 componentes como matriz, se han definido acá. Y también se ha rotado para observar y verificar estos 8 componentes. Tenemos entonces una matriz definida por Varimax, que es la que pedimos, y una normalización Kaiser, KMO. Bien, ¿y qué significa el obtener esta matriz de componentes en la cual se analizan varianzas? He colocado en un documento distinto estos valores. ¿Qué significaría como validez de constructo teórico observar las preguntas que he hecho y qué es lo que han contestado las personas en ese momento? Por ejemplo, el mayor valor dentro de los 8 componentes, sea positivo o negativo, es decir, su valor absoluto, está en el sexto componente, 542, para lo que es la primera pregunta. En la segunda pregunta, se marca lo que es el primer componente, ya que es el mayor valor absoluto de que en estos componentes se ve. Entonces la segunda pregunta o la segunda intervención muestra que pertenece al primer componente que se ha encontrado dentro de la construcción que se ha evaluado por varianza. Luego, la tercera pregunta muestra de que también pertenece al primer grupo de componentes. Eso significa que las varianzas se han generado muy cerca en estos dos valores. Luego, la cuarta pregunta muestra que el componente donde se encuentra es el tercero. Y así sucesivamente pudiéramos marcar nosotros en qué componente, de acuerdo a lo que han contestado, cada pregunta se ubica. ¿Y qué muestra esto? Muestra esto que las personas han contestado de igual forma y se ha definido una variación en cuanto a las preguntas, ya sea una variación por cada pregunta o una variación total para poder conseguir estos componentes. Por ejemplo, aquí en el primer componente ya hemos ubicado tres elementos que se unen dentro de la construcción del instrumento. Se une la pregunta 2, 3 y 5. Y si nosotros observamos, las preguntas tienen que ver con políticas de seguridad, plan estratégico, que tendría que ver con las políticas de seguridad, y además, si se dispone de un programa para que las personas usuarias conozcan sobre políticas de seguridad. Entonces, se va construyendo y se va uniendo esto de manera teórica. Por lo tanto, las políticas de seguridad y el plan estratégico que se tenga sobre seguridad de la información deberían estar juntos y pertenecer al centro de datos como un concepto teórico. Como nos damos cuenta, la construcción se puede realizar a través de factores. La validez entonces del constructo permite esa medición y permite observar si la hipótesis que voy a probar se deriva teóricamente y se concierne con los conceptos o constructos que están siendo medidos. Muy bien, esto sería el trabajo para una investigación en la cual se quiere analizar su confiabilidad y observar la validez de los constructos teóricos. Muchas gracias. Nos veremos en otra oportunidad y siempre visiten el canal. Gracias.